versículo 1. Acuérdense, hay que oírlo a él. Dice versículo 1. Algunos de los que están aquí, y eso es para ti y para mí, no morirán sin contemplar el advenimiento del reino de Dios con poder, añadió Jesús. Entonces ahí les estaba diciendo a ellos, mire, tranquilos, algunos de ustedes van a verme mi segunda venida. En esta primera vengo como cordero, pero en la segunda vengo con poder, vengo como rey de reyes. Y les está diciendo, va a venir el advenimiento, la segunda vengo con poder, con eso que ustedes están esperando. Que venga ya como rey a destruir a los enemigos de Israel. Sí, claro, yo voy a venir así, en la segunda. Voy a venir con poder, añadió Jesús, en la segunda. Y acuérdese que antes de la segunda venida del Señor Jesús, una de las señales es que la iglesia será ¿qué? Arrebatada. Y aquí les va a hablar del arrebatamiento. Impresionante. Les dice, mire, 6 días más tarde, después de que sucedió eso de lo del ciego y eso, Jesús llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Siempre él cogía a estos tres. ¿Se acuerdan cuando la hija de Jairo, que le dijeron a ese maestro, le dijeron, su hija ya murió, no moleste más a Jesús? Que Jesús le dijo, Jairo, Jairo, no dejes de creer en mí, tu hija no ha muerto. Dice que Jesús cogió a Pedro, a Jacobo y a Juan y se los llevó con el hijo, vengan, caminen conmigo. Porque es que Pedro, Jacobo y Juan eran, digamos que los, dentro de los 12, eran los que tenían un poquito más elevada el nivel de fe. El resto no tenía el nivel de fe que tenían estos tres, entonces a ellos los llevaba un poquito más adelantados. Y los llevó a una montaña alta. No los llevó al valle, a lo plano, sino arriba, para que entendieran que pusieran la mirada en las cosas de arriba. Entonces lo llevó a la montaña, a lo alto. Dijo, miren, de esto es de lo que se trata. Pongan su mirada en las cosas de arriba. Entonces se lo llevó a estos tres hacia arriba. Y estaban solos. ¿Quién? Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Y allí, estando en lo alto, poniendo la mirada en el cielo, no había nadie más sino ellos. Jesús cambió de apariencia. Y esto es lo que va a pasar en el cielo con usted y conmigo. Vamos a tener cuerpos redimidos. El cuerpo redimido cambia de apariencia. Mire, ahí dice. Entonces, delante de ellos, les dio el abrebocas y le dijo, miren, el cielo va a ser así como van a ver ahorita. Un cambio de apariencia. Su ropa adquirió un color blanco. Esto ya lo vimos cuando vimos el libro de Apocalipsis. Vimos que nuestros cuerpos, una vez estén redimidos, nos van a dar vestiduras, ¿qué? Blancas. Y mire, entonces adquirió un color blanco, su ropa. Uy, igualito que como lo vimos en Apocalipsis. Cuando la iglesia va a ser arrebatada, allá nos enseñaban que vamos a tener vestiduras de lino blanco, blanquitas y resplandeciente. Yo les hablaba en esas prédicas que era como cuando Adán y Eva, ellos andaban desnudos, pero resplandecían tanto que no se veían sus partes nobles. No necesitaban de vestido así. Así como cuando Moisés bajó del el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Que habló con Dios y decían, uy, su rostro no se le podía ver a la cara de lo resplandeciente, brillaba demasiado. Entonces así van a ser, ay pastor, entonces ya sabemos cómo vamos a estar vestidos y sí, claro, vamos a cambiar de apariencia. Nuestra ropa ya no es el jean, va a ser blanca, igual quizá, nuestro rostro va a estar resplandeciente. Ningún lavador de la tierra habría podido lograr tanta blancura. Ni el más blanco, blanco que usted haya visto en esta tierra podrá lograr la blancura que van a tener esos vestidos.
ni el más blanco, blanco que usted conozca. Eso es lo que está diciendo acá. Y ellos lo veían a Jesús y cambió todo, cambió él. Y mire, se le aparecieron Elías y Moisés. Se le aparecieron a Jesús. Elías y Moisés también fueron arrebatados. Elías en carros de fuego. Y el cuerpo de Moisés nunca se encontró porque también fue arrebatado, llevado al cielo, así como vamos a hacer nosotros la iglesia, arrebatados. Entonces todos, dice que ellos se pusieron a hablar con Jesús. ¿Quién? Elías y Moisés. Pregunta del millón. ¿Cómo hizo Pedro, Jacobo y Juan para reconocer a Elías y Moisés? Entonces Dios les permitió eso en un instante, poder saborear lo que va a ser en el cielo. En el cielo nos vamos a poder distinguir. No necesita uno, ay, pero es que estos nunca conocieron a Elías y Moisés en vida. Pues que no necesitan. Eso es como las huellas dactilares, mejor dicho. No hay dos iguales. Entonces, espiritualmente se identifican y ellos mismos dijeron, ay, mire, ese es Elías y ese otro es Moisés y el que está allá es Jesús. Hay tres. Así que uno en el cielo se identifica de uno, así como ellos. Ahí está Elías y ahí está Moisés. Y ellos hablaban con Jesús, Moisés y Elías. Ay, en el cielo se hablan, claro, en el cielo también se hablan. Entre ellos, vamos a hablar, así como estaban hablando ellos. Allá las personas, todos nosotros vamos a poder hablar. Y entonces se metió Pedrito y dijo, maestro, o sea, refiriéndose a Jesús. Qué bueno que estemos aquí. Claro que eso es buenísimo, que abre bocas. Esto no era para todo el mundo. A ellos les permitieron estar ahí, tener saborear cómo iba a ser el cielo. Qué bueno que estamos aquí, exclamó Pedro. Y se le salió lo humano. Se le olvidó que estaba en la montaña. Y entonces llega y dice, construiremos 3 enramadas, porque estaba haciendo mucho sol, como esos soles que están haciendo ahora. Entonces las enramadas era para protegerse del sol, para que el sol no pique tanto. Entonces hacer una enramada, pues como dice, se ponen unas ramas encima de otro y ahí se ponían debajo, pues para tener sombrita. Entonces Pedro dijo, ay, construyamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aquí se comprueba que Pedro los distinguía claramente a ellos. Y le dijo entonces a Jacobo y a Juan, venga, construyámosles a ellos una enramada cada uno ahí, como una especie de sombrilla, pero hecha con ramas de árboles, para que el sol no les pique tanto. Resolviendo eso a lo humano, ¿no? Venga, hagámosle, aquí tengo los arbolitos, vamos a conseguir las ramas. Hablaba, verso 6, sin saber lo que decía. Esto hay que leerlo despacio. Porque él lo veía todo en lo humano. Venga, voy al árbol, voy y corto. Venga, a los otros pongamos y unamos todas las ramas para colgarlas ahí y hacer sombrita. Ya que los otros 2, o sea, Jacobo y Juan, estaban asustados. Este dijo, venga, sí, yo los distinguí, ayúdenme. El otro, no, hermano, yo estoy asustado, ¿cómo así? Elías y Moisés, ay, todos asustados, así como le pasa a usted y a mí, ¿sí o no? Se asusta uno, ay, no, tranquilo, no me preocupe. Las cosas de Dios no es para asustar. ¿Se acuerda la vez que les dijo Jesús? Eso lo vimos hace poco en Marcos. Están asustados, les dijo exactamente así, están asustados, tranquilos. Es que no tienen fe. ¿Se acuerda esas 2 preguntas? ¿Están asustados? Es que no tienen fe. Y mire, estaban todos asustados. En eso una nube los cubrió. Mire cómo se arreglan las cosas del cielo. Estaban aquí en una montaña y había sol y el sol estaba picante. ¿Qué hace Dios? Necesita que usted haga una enramada, necesita que coja las ramas, las corte, las envuelva unas con otras, les ponga una cabulla y las ponga en lo alto para hacer sombra. Miren Dios cómo resuelve las cosas. Él simplemente cogió y ¿qué? Pasó una nube y la dejó ahí. Se acabó el problema del sol.
puso una nube, dijo, ya está, listo, arreglado. Así es como Dios arregla las cosas. Usted trata de hacer la enramada a su manera. Usted pone a cortar las ramas, a coserlas, a echarles cabulla, a unirlas para tratar de armar eso y el sol no le pegue fuerte. Pero basta con que Dios ponga una nube y usted no necesita hacer nada, ni cortar nada, ni entrelazar ninguna rama, nada. Simplemente él corrió una nube y los cubrió a todos. Y se acabó el sol picante que los abrazaba. Esto es impresionante. El mensaje que trae esto es muy poderoso. Entonces le dice, hermano, le estoy diciendo que esto es como el cielo. En el cielo usted no necesita esforzarse ni va a hacer nada de nada. Y desde la nube, esto ya me pasa. ¿Sabe quién va a hablar? No, Papito Dios. Desde esa nube que él los cubrió a todos y dijo, listo, ya están en la sombra. Resonó una voz, ¿quién será? Papito Dios. Que les dijo a todos los que estaban ahí, a Elías, Moisés, Jesús y sobre todo a estos tres, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Este es mi hijo amado, óiganlo a él. Yo me imagino, si estaban asustados, acabaron de quedar peor. Dijeron, este es mi hijo amado, óiganlo a él. Ahora, ya no se trata simplemente de que Jesús les había dicho antecitos, en lo que hemos visto en las mañanas, lo que vimos ayer. Decía, el que quiera ser mi discípulo, escuche 3 cositas. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ahora Papito Dios dice, les estoy confirmando desde el cielo que lo oigan a él y le hagan caso. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora quien lo manda es Papito Dios. Y eso se lo mandó a ellos y te lo está mandando a ti y a mí. Quien nos habla es Papito Dios y dice, escuche lo que dijo Jesús ayer. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Óiganlo a él, porque él es mi hijo amado. Uy. Y de ahí salió el título de la prédica. Óiganlo a él. En ese mismo momento, en ese instante que pasó todo esto, o sea que Pedro y Juan y Jacob escucharon la voz de Dios o no. Claro, les dio el abrebocas de cómo iba a ser en el cielo, sí, o sea que allá en el cielo vamos a tener esto claro y vamos a escuchar a Papito Dios, sí, y a Jesús, Moisés, a todo el mundo, y nos vamos a distinguir entre todos, sí, y vamos a estar cuerdos, súper cuerdos, pero tranquilo, no necesita llevarse nada, ni un corta uñas, ni un alicate, ni un martillo, ni serrucho, ni cegueta, nada, no necesita llevarse nada, no hay que hacer enramar, nada. Impresionante. En ese mismo momento, versículo 8, cuando miraron a su alrededor, los discípulos vieron solamente a Jesús. Cuando escucharon la voz y todo, dijeron, ay, sí, Dios, cerraron los ojos, así como te pasa a ti, a mí. Papito Dios, sí, Señor, te voy a hacer caso. Y cuando los abre, ya no estaba ni Elías, ni Moisés. Solamente volvieron y aterrizaron en la tierra, mejor dicho. Se acabó la degustación. El abrebocas se acabó en ese instante para yo les dijo, bueno, ya les mostré cómo es que va a ser la cosa arriba. Cómo vamos a estar vestidos y ver que sí podemos vernos uno a otro y que no necesita nada de lo de acá. De aquí no necesita nada y todo lo resuelve el Señor. Entonces, mientras descendían de esa montaña, ya entonces venían ahora de regreso. Les suplicó que no le dijeran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara. Entonces les dijo, venga, mis 3 muchachos, por favor, esto fue un abrebocas para ustedes, para nadie más. En próximos días voy a ser encarcelado, voy a ser crucificado, voy a morir, me van a sepultar, pero al tercer día voy a resucitar. Por favor, no cuenten nada de esto, de cómo es el cielo y cómo es poner los ojos en las cosas de arriba hasta que yo resucite. Por favor. Por eso ellos guardaron el secreto.
Miren, también guardaron el secreto que se les olvidó, porque cuando a él lo sepultaron, todos estos andaban escondidos. Estos y los otros 8 discípulos, todos estaban escondidos. O sea, no solo guardaron bien el secreto, se les olvidó que él iba a resucitar. Y entonces dice, aunque entre ellos se preguntaban, ¿qué sería aquello eso de resucitar? Dice, ay, no. Acabo de mostrarles cómo es el tema con Elías, con Moisés y todo, y preguntan, ¿cómo será eso de resucitar? ¿Qué pasará cuando uno resucite? Y les acaba de mostrar qué pasa, que un vestido blanco, que nuevas vestiduras, que rostros resplandecientes, que todos vestidos de blanco. Y estos preguntaban, ¿qué será aquello eso de resucitar? Verso 11. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que regresar primero? Le preguntaron a Jesús. Pues lo habían visto ahí. Entonces dice, venga, pero en la ley, los maestros de la ley, los fariseos, la religión dice que Elías tiene que regresar primero. Le preguntaron, verso 12, y Jesús le respondió, es cierto, eso que dicen los religiosos, los escribas, es verdad, los fariseos. Elías tiene que regresar primero. Miren, Elías vendrá primero a restaurar todas las cosas, pero lo cierto es que ya vino y la gente lo maltrató, tal como está escrito de él. Y lo mismo está escrito acerca del Hijo del Hombre, o sea, de Jesús, que sufriría mucho y que será rechazado. Pero miren cómo él les dijo, lo cierto es que él ya vino. O sea, dice la palabra que él vendría primero, antes que Jesús. Y él dijo, sí, ya vino antes que yo, Elías. Lo que pasa es cuando volvió, no volvió con el nombre de Elías. ¿Saben quién es Elías ahí? ¿Saben de quién está hablando? Tú que me estás escuchando ya sabes de quién está hablando. De Juan el Bautista. Y entonces él dijo, sí, Elías vino, solo que esta vez vino con el nombre de Juan el Bautista. Y mire, ya vino y la gente lo maltrató. ¿Se acuerda que Herodes lo mandó a cortarle la cabeza para darle gusto a una sobrina? Tráigame en la bandeja la cabeza de Juan el Bautista, tal como está escrito de él. Así estaba escrito de él, de que eso iba a suceder. Y lo mismo está escrito acerca del Hijo del Hombre, o sea, de mí, que voy a sufrir mucho y que seré rechazado. Dijo, tranquilos que a mí me va a pasar lo mismo. A mí me van a matar y voy a sufrir mucho y me van a sepultar, pero también voy a resucitar. Acuérdense lo que les dije arriba. No hablen de esto hasta que yo resucite. Yo voy a resucitar y les voy a dar una muestra de lo que es en el cielo. O sea, ¿dónde está Juan el Bautista? Y así como lo vieron en Elías y en Moisés, así está Juan el Bautista. Y entonces ellos, me imagino que quedaron así como usted y yo. Groggy dice, no puede ser. Sí, estaba hablando y ahí cumplió todo eso y digo, no, ya está. Y sí vino. Y vino primero que yo. El mismo Juan el Bautista dijo, el que viene detrás mío es primero que yo. La gente no entendía el trabalenguas y está hablando esto mismo. Porque es que Juan el Bautista era primo de Jesús. Y él le llevaba 6 meses. Era 6 meses mayor Juan el Bautista. Nació 6 meses antes que, mejor dicho, cuando María tenía 3 meses de embarazo, la Virgen María de Jesús, Juan el Bautista se estaba dando a luz en su mamá, en Elizabeth. Y por eso el Señor dice, claro, él vino primero que yo, 6 meses antes. Y la gente lo maltrató. Y ahí está, y vino a hablar de eso. Arrepentidos, el reino de Dios está cerca. Es decir, Jesús está aquí cerquita y ya vino. Y lo maltrataron y lo mataron. Y lo mismo va a pasar conmigo. Tal cual dicen las escrituras. Igual que dicen en el Antiguo Testamento, eso también va a pasar. Aquí me tienen. Pero tranquilos, voy a resucitar. ¿Cómo voy a resucitar? Como acabaron de ver a Moisés, al mismo Elías, que es Juan el Bautista, y a mí. Y vamos a tener esos cuerpos glorificados. Eso que vieron es lo que va a pasar en la resurrección o lo que va a pasar en el rapto.
pero ellos tenían endurecido su corazón y viendo no veían. Y acababan de ver a Moisés y él y no veían y no entendían. Pero Dios espera que tú que tienes el Espíritu Santo dentro de ti lo entiendas. Y digas, en estas cosas es que hay que poner la mirada, no en las cosas de acá. Las de acá son la añadidura. Y entonces, por eso, papito Dios, esta vez la orden la da es papito Dios. Dicen, oiganlo a él, a mi hijo amado. Oigan lo que él acaba de decir y de explicar. Y uno cuando lo oye, le dice, Señor, definitivamente mi mirada debe estar puesta en ti y no en lo que ven mis ojos alrededor. Lo que yo veo a mi alrededor es un engaño. Y al si el sol me esté abrazando y me esté picando con su calor y sus rayos ultravioleta, a ti te basta darle la orden a una nube para que me haga la sombra que yo necesito. Simple y llanamente porque confío en ti. Y cuando yo confío en ti, tú facilitas las cosas de esta manera. Señor, perdona mi incredulidad y ayúdame a escuchar a tu hijo, a oírlo a él como tú quieres, papito Dios.